Maddie Thornton se despertó antes de que sonara el despertador y permaneció inmóvil durante unos minutos, observando la luz grisácea que se filtraba a través de las cortinas entreabiertas. A su lado, Elliot respiraba rítmicamente de espaldas a ella. Incluso en sueños, entre ellos seguía habiendo una distancia, la encarnación física de ese muro invisible que se había levantado entre ellos durante los últimos 3 años. «Las 6:30», susurró ella, mirando el reloj. Maddie se deslizó con cuidado fuera de la manta, tratando de no despertar a su marido, y se dirigió al cuarto de baño. En 8 años de matrimonio, la rutina matutina se había convertido en una coreografía de movimientos perfeccionados. Lavarse, cepillarse los dientes, recogerse el pelo en un moño descuidado. Mirándose al espejo, estudió su rostro, ya no joven, pero aún atractivo. 36 años, y las arrugas alrededor de los ojos ya eran visibles. Aunque eso no le preocupaba. Al fin y al cabo, se había ganado esas arrugas con honestidad. Alguna vez Elliot dijo que le encantaba mi risa y las arrugas que se le formaban en el rabillo de los ojos. Pensó con una ligera amargura. Involuntariamente, le vinieron a la mente sus primeros encuentros, 10 años atrás, cuando Elliot ingresó en el hospital con una fractura en la muñeca tras un torneo corporativo de squash. Maddie era la enfermera de guardia. Recordó cómo la miraba, como si hubiera descubierto algo raro y sorprendente. Entonces le encantaba todo de ella. Su sencillez, sus historias divertidas del trabajo e incluso su origen humilde. «Eres auténtica», le dijo entonces. «No eres como todas esas muñecas de los cócteles de empresa». En la cocina, Maddie puso la cafetera y empezó a preparar el desayuno. Hoy era un día importante para Elliot. Esa noche, viernes, se celebraba la fiesta de la empresa para conmemorar el 5º aniversario de la fusión de su compañía petrolera con un gigante noruego. Estaría toda la alta dirección, incluida Valerie Lawson, la directora de Recursos Humanos, de quien dependía su ansiado ascenso. Cuando se oyeron los pasos de Elliot en la escalera, Maddie ya estaba colocando los platos. «Buenos días», dijo mientras le servía café en su taza favorita. Respondió Elliot distraídamente, con la vista fija en la pantalla del teléfono. «¿Qué hay para desayunar?» Maddie se dio cuenta de que ni siquiera había levantado la vista. «Huevos con salmón y aguacate, como te gusta». Elliot finalmente apartó la vista del teléfono y echó un vistazo a la cocina. «Te pedí que usaras huevos orgánicos», dijo sentándose a la mesa. «Ya sabes que esos sustitutos baratos...» «Compré orgánicos», lo interrumpió Maddie con calma. «De los mismos granjeros del mercado de Torrey». «Ah», fue todo lo que dijo él y empezó a comer. Maddie se sentó frente a él y observó a su marido. Elliot Thornton, de 40 años, era un hombre atractivo, alto, con un corte de pelo impecable, una barba de 3 días a la moda y una mirada penetrante de ojos castaños. Vestido con un pijama caro, irradiaba la seguridad de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere. Hoy, esa seguridad estaba ligeramente empañada por el nerviosismo. Estaba claro que el evento que se avecinaba no le dejaba tranquilo. «¿Estás nervioso por la fiesta?», preguntó Maddie. «¿Por qué?» «Solo estoy revisando el correo», respondió Elliot secamente. Estaba bebiendo café y frunció el ceño. «Demasiado amargo. Ya te dije que esos granos brasileños...» «Ayer dijiste que querías arábica brasileña», replicó Maddie con calma, aunque por dentro empezaba a hervir de irritación. «Al parecer no me has entendido», dijo Elliot apartando la taza. «Pero no importa. Hoy tengo un día importante». «Lo sé», asintió Maddie. «¿Valerie Lawson estará en la fiesta?» «Sí, y no solo ella», respondió Elliot animándose. «Incluso vendrá Douglas Pearson, de la oficina central. Una oportunidad única para causar una buena impresión». «Me alegro por ti», dijo Maddie. «Te has ganado ese ascenso con tu trabajo.
Elliot respondió con una breve risa que hizo que Maddie se encogiera por dentro. «Te lo has ganado con tu trabajo», repitió con una burla apenas perceptible. «Qué simple eres, Maddie. En los negocios, todo es un poco más complicado. No se trata de cuánto trabajas, sino de quién te ve y cómo te ve». Se levantó de la mesa dejando el desayuno casi intacto. «¿Está listo mi traje? ¿El azul oscuro de Hugo Boss?» «Sí, lo recogí ayer de la tintorería». «Bien», dijo él, dirigiéndose hacia la salida de la cocina, pero deteniéndose en la puerta. «Y otra cosa, Maddie. Sobre lo de esta noche, creo que sería mejor que te pusieras ese vestido negro que te compré por Navidad. Es bastante apropiado». Maddie conocía ese vestido, sobrio, discreto, casi anónimo, una elección segura. «Claro», asintió ella, aunque tenía pensado ponerse el vestido esmeralda que se había comprado y que le quedaba realmente bien. Cuando Elliot subió, Maddie se quedó sentada a la mesa. Había perdido el apetito. Recordaba cómo, en los primeros años de su relación, Elliot le había hablado de su infancia en un pequeño pueblo de montaña en el norte de Escocia, de lo difícil que había sido para su madre, una mujer soltera que tenía 2 trabajos, pagar la educación de su hijo, cómo él mismo había trabajado desde los 14 años para ayudar a su familia, cómo había pasado de repartidor de periódicos a gerente de una empresa petrolera. «Sé el valor del trabajo duro, Maddie», le dijo entonces. «Por eso aprecio tanto tu trabajo de enfermera. Haces algo real, ayudas a la gente. Eso vale más que todos estos papeles con los que yo trabajo». Ella sonrió con amargura al recordar esas palabras. Qué sincero parecía entonces. ¿O era realmente así? Después de la boda, decidieron que Maddie dejaría su trabajo en el hospital, ya que el sueldo de Elliot era suficiente para que vivieran cómodamente los dos. En aquel momento parecía una decisión temporal, hasta que tuvieran hijos. Pero los hijos no llegaban, y Maddie se encontró de repente en el papel de ama de casa, alejándose cada vez más de su profesión. En esos mismos años, la carrera de Elliot despegó. Consiguió un ascenso y, con él, nuevos amigos y nuevas ambiciones. Poco a poco, su actitud hacia Maddie y su pasado comenzó a cambiar. Lo que antes llamaba vicio y vida real se convirtió en guión y limitación. Al principio se manifestaba en pequeñas cosas, comentarios sobre su forma de hablar, burlas sobre sus gustos musicales, descontento con su relación con sus antiguos compañeros de trabajo. «¿Puedes hablar de otra cosa que no sea el hospital? Es agotador», le decía irritado cuando ella le contaba las novedades de sus amigas enfermeras. Y luego fue a peor. Ella notó cómo él fruncía el ceño cuando ella hablaba de su familia, su padre, fontanero, y su madre, que trabajaba como dependienta en un supermercado. Cómo evitaba invitarla a reuniones con sus compañeros de trabajo, cómo criticaba sus modales en la mesa cuando rara vez salían a restaurantes. Lo más extraño era que, en público, Elliot seguía hablando de la importancia de las profesiones sencillas, de su respeto por los trabajadores, de cómo su propia experiencia de lucha y superación le había enseñado a valorar las verdaderas cualidades humanas. «Hipócrita», murmuró Maddie en voz baja en la vacía cocina, y la palabra quedó suspendida en el aire entre las tazas de café a medio beber. Maddie empezó a recoger la mesa cuando sonó el teléfono. Era su amiga Sara, una antigua compañera del hospital. «Hola», dijo Sara con voz agitada. «¿Qué tal? ¿Lista para esta noche?» «Todo lo que se puede», suspiró Maddie, apretando el teléfono contra el hombro mientras cargaba el lavavajillas. «¿Estás bien? No suenas muy bien». Maddie se quedó inmóvil sosteniendo el plato a medio comer de Elliot en la mano. «Solo estoy cansada», respondió. «Elliot está nervioso por la fiesta y eso me contagia». «¿Otra vez lo mismo? Recuerdo que en la fiesta de la empresa del año pasado te obligó a cambiarte los zapatos en el último momento porque eran demasiado llamativos», dijo Sara sin ocultar su irritación. «Es que él», empezó Maddie,
pero Sara la interrumpió. Simplemente controla cada paso que das, Mads. Y eso no es normal. Maddie no respondió. ¿Qué podía decir? Sara tenía razón, pero admitirlo en voz alta significaba reconocer en qué se había convertido su matrimonio. ¿Te acuerdas de cómo estabas en el hospital?, continuó Sara. Enérgica, segura de ti misma. Eras capaz de poner en su sitio incluso a los médicos más arrogantes. ¿Qué ha pasado con esa Maddie? Sigue aquí, respondió Maddie en voz baja. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué le permites que te trate como si fueras invisible? La pregunta quedó flotando en el aire y Maddie no supo qué responder. Tengo que irme, Sara. Tengo que preparar la cena para Elliot. Maddie, te llamaré después de la fiesta, lo prometo. Se despidió rápidamente y colgó. La casa quedó en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj en la pared y el ruido del lavavajillas. Maddie se dejó caer lentamente en una silla. Invisible. Esa era la palabra exacta. Se había vuelto realmente invisible, primero para sus amigos, de los que Elliot la había alejado poco a poco, luego para sus compañeros de trabajo, cuando dejó su profesión. Y ahora parecía que se estaba volviendo invisible incluso para sí misma. Maddie se acercó al espejo del vestíbulo y se quedó mirando su reflejo durante un largo rato. El cabello castaño, que había dejado de teñir por insistencia de Elliot. Debes lucir natural, Maddie, no como esas estrellas teñidas. Los ojos grises que parecían haberse apagado en los últimos años. Los labios que cada vez sonreían menos. ¿Quién eres?, le preguntó a su reflejo. Maddie recordó cómo conoció a Elliot. Era un paciente atractivo y seguro de sí mismo que no ocultaba su interés por la guapa enfermera de ojos color del cielo escocés. Ella se resistió a sus insinuaciones. Lo consideraba demasiado superficial, demasiado seguro de sí mismo. Pero él fue persistente. «Dame una oportunidad», le decía. «No soy lo que parezco. Bajo toda esta apariencia corporativa late el corazón de un chico que sabe lo que es la vida real». Y ella le creyó, porque Elliot era realmente encantador cuando quería. Hablaba de su difícil infancia con tal sentimiento que a ella se le encogía el corazón. De su madre, que lo dio todo para que su hijo pudiera estudiar. De cómo trabajó repartiendo periódicos como camarero y como vigilante para pagarse la universidad. De cómo nunca olvidó de dónde venía. «Te veo, Maddie», le decía en los primeros días de su relación. «Veo tu bondad, tu fuerza. No sabes lo poco que hay personas auténticas en un mundo donde todos llevan máscaras». Y ahora, pensaba Maddie mirando su reflejo, ¿qué ve él ahora cuando me mira? El teléfono volvió a sonar, sacándola de sus pensamientos. Esta vez era Elliot. «Maddie», comenzó sin saludar, «acabo de hablar con Valerie. Me preguntaba si irías a la fiesta». «¿Y qué le has dicho?». Maddie sintió una extraña tensión. «Claro que irás. Es importante que vea que tengo una vida familiar estable». Su voz sonaba formal. «Escucha, pasaré por casa sobre las 5 para cambiarme. ¿Has preparado mi traje?». «Sí», dijo Maddie. «Está en el armario. Lo he comprobado todo». «Bien». Se oyó ruido de oficina al otro lado del teléfono. Y Maddie... «¿Sí? Espero que no te hayas olvidado del vestido. Y, por favor, nada de experimentos con el peinado. Algo clásico. Y el maquillaje... discreto», terminó Maddie por él. «Lo recuerdo, Elliot». «Muy bien». Su voz se suavizó por un instante. «Es muy importante para mí causar una buena impresión hoy. ¿Lo entiendes, verdad?». «Lo entiendo», respondió ella. «Eres un encanto», dijo él, como si estuviera elogiando a una niña obediente. «Hasta esta noche». Después de la conversación, Maddie sintió una vaga inquietud. Algo en la voz de Elliot la había alarmado. «Espero que no te hayas olvidado del vestido». Era como si no confiara en ella ni siquiera para algo tan sencillo. Se pasó todo el día haciendo las tareas domésticas, preparándose para la noche. Planchó la camisa de Elliot.
Limpió sus zapatos, puso en orden sus cosas. Durante todo ese tiempo no la abandonó una extraña sensación de inquietud. Por alguna razón, esa fiesta le parecía más importante que las anteriores. Quizás fuera porque Elliot estaba tan nervioso. Cuando él regresó a casa, no quedaba ni rastro de su nerviosismo matutino. Estaba animado, casi excitado. Maddie le dio un beso rápido en la mejilla, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. ¿Qué tal? ¿Está todo listo? Sí, todo listo, respondió ella sorprendida por su repentino buen humor. Genial. Subió las escaleras casi corriendo. Voy a darme una ducha rápida y a cambiarme. Tenemos que estar allí a las 7. Maddie lo vio desaparecer arriba y negó con la cabeza. Esos cambios de humor eran típicos de Elliot, sobre todo cuando se trataba del trabajo. Mientras él se preparaba, ella sacó un vestido negro del armario y lo extendió sobre la cama. De corte sencillo, sin adornos, nada llamativo. Así era como Elliot quería verla, anónima. Junto al vestido, colocó un pequeño broche de perlas que le había regalado su madre cuando cumplió 25 años. Un pequeño acto de rebeldía. Cuando Elliot salió del baño envuelto en una toalla, ella le preguntó: «He pensado en ponerme el broche de mi madre. ¿Qué te parece?» Él echó un vistazo rápido al adorno y frunció el ceño. «Es demasiado provinciano, ¿no crees?», lo dijo con indiferencia, pero Maddie sintió una punzada de dolor. Era lo único de valor que su madre había podido dejarle. «Pensé que iría bien con el vestido», dijo Maddie tratando de mantener un tono neutro. «Si quieres añadir algo», dijo Elliot mientras se ponía los calzoncillos, «ponte los pendientes de perlas que te regalé por nuestro aniversario. Al menos son decentes». Maddie guardó el broche en silencio. Provinciana. Otro recordatorio de que sus orígenes, su familia, su historia, todo eso era para Elliot algo de lo que avergonzarse. Mientras se vestía, Elliot hablaba de trabajo, de quiénes iban a ir a la fiesta, de la política de la empresa. Hablaba rápido, con entusiasmo. Maddie escuchaba distraídamente hasta que una frase le llamó la atención. «Y Valerie me dijo directamente que valora mi experiencia superando dificultades». Elliot se ataba la corbata mientras se miraba en el espejo. «Ya sabes, ella también viene de una familia humilde y le impresiona que yo también haya empezado de cero, a diferencia de otros como Fraser Mackenzie, que siempre ha sido un niño mimado con una cuchara de plata en la boca». «¿Fraser?», preguntó Maddie. «¿El pelirrojo del Departamento de Prospección Geológica? ¿Lo conoces?». Elliot la miró sorprendido. «Lo has mencionado varias veces», mintió Maddie, sin querer admitir que una amiga que trabajaba en la empresa le había hablado de Fraser, el hijo de un minero de Glasgow que había conseguido una beca para estudiar y había hecho carrera gracias a su inteligencia, no a sus contactos. «Ah, sí», asintió Elliot. «Es mi principal rival para el ascenso, pero Valerie valora la experiencia real, no solo los títulos de universidades prestigiosas». Maddie no dijo nada. Quería preguntarle a Elliot cómo su propia historia de lucha encajaba con su desprecio por los orígenes de ella, pero sabía que eso llevaría a una discusión. Y hoy no era la noche para aclarar las cosas. Cuando terminaron de vestirse, Elliot miró a Maddie con aire crítico, como si estuviera examinando un producto en una estantería. «Sería mejor que te recogieras todo el pelo», dijo, mirando con disgusto su peinado, un moño sencillo pero elegante, medio suelto. «Así es demasiado recargado». Maddie contuvo un suspiro y se reajustó el peinado en silencio, recogiendo el cabello en un moño estricto. «¿Así está mejor?», preguntó, mirando al espejo en lugar de a Elliot. «Sí, ahora está bien», asintió él. «Vamos, el taxi ya debe estar esperando». Antes de salir, Maddie echó un último vistazo a su reflejo en el espejo del vestíbulo. Impecablemente vestida, con un maquillaje perfecto, un peinado impecable
y completamente anónima. Así era como Elliot quería verla, invisible. El taxi esperaba frente a la casa. Elliot le abrió la puerta, un gesto poco habitual en él, y se marcharon. Durante todo el trayecto, él habló de la fiesta, de la gente que estaría allí, de lo importante que era causar una buena impresión. Maddie asentía y de vez en cuando respondía con monosílabos, pero sus pensamientos estaban lejos. Pensaba en su vida, en cómo, paso a paso, se había permitido desaparecer sin que nadie se diera cuenta, cómo había renunciado al trabajo que amaba, cómo se había alejado de los amigos que la apreciaban, cómo había dejado de ver a sus padres con tanta frecuencia como antes, porque Elliot se sentía incómodo en su pequeña casa en las afueras, cómo había cambiado su estilo de vestir, su forma de hablar, incluso su risa, todo para encajar en la imagen que Elliot quería que tuviera. ¿Y para qué? Por un hombre que alababa públicamente a los trabajadores sencillos, pero que en casa despreciaba precisamente esas cualidades en su propia esposa. Maddie, ¿me estás escuchando? La voz de Elliot la devolvió a la realidad. Claro, respondió ella automáticamente. Te digo que si Valerie te pregunta por ti, simplemente le hables de tu experiencia como enfermera, pero sin entrar en detalles. Bajó la voz, aunque era poco probable que el conductor pudiera oírlos a través de la mampara. Y, por favor, no menciones la historia del paciente borracho que se abalanzó sobre ti. Suena demasiado grosero. Maddie sintió cómo crecía en su interior una sorda irritación. Esa historia, la de cómo había logrado calmar a un paciente agresivo sin usar la fuerza ni sedantes, fue lo que más había impresionado a Elliot. Fuiste tan valiente, tan ingeniosa, le había dicho entonces. Y ahora era demasiado grosero para los oídos de su jefa. No te preocupes, dijo ella. Solo hablaré de lo limpias que estaban las vendas y de lo bien que olían los pasillos. Elliot frunció el ceño al percibir el sarcasmo. Solo quiero que todo salga bien, Maddie. Es importante para los dos. Para los dos, repitió ella como un eco. Claro. El taxi se detuvo frente al Hotel Aberdeen Marlow, un elegante edificio de granito gris en el centro de la ciudad. Salieron y Elliot, tras pagar al conductor, le ofreció la mano a Maddie. Sonríe, le susurró mientras subían los escalones. Y recuerda, hoy es una noche importante. ¿Para quién?, pensó Maddie, pero no dijo nada. Esbozó una sonrisa falsa y se preparó para otra noche en la que tendría que hacer de invisible. El taxi se detuvo frente a la majestuosa fachada del Hotel Aberdeen Marlow. Elliot pagó al conductor y, sin esperar a Maddie, salió el primero. Su nerviosismo, que había ido aumentando durante todo el día, se manifestaba ahora en movimientos bruscos y palabras entrecortadas. «Date prisa», le espetó por encima del hombro cuando Maddie salía del taxi, tratando de no arrugar su vestido negro. «Ya voy», respondió ella en voz baja, alcanzando a su marido en los amplios escalones del hotel. Elliot se detuvo en la entrada y la miró con aire crítico. «El pelo», frunció el ceño. «¿No podías peinarte mejor?» Maddie se tocó instintivamente el peinado, un moño sencillo pero elegante. «Tú mismo dijiste que así estaba bien», le recordó. «Da igual», respondió Elliot con un gesto de indiferencia. «Quédate detrás y no llames la atención. Hoy se decide mi carrera». En el amplio vestíbulo les recibió una chica con una tableta que comprobaba las invitaciones. Elliot Thornton se presentó con una sonrisa cálida que surgió de repente, del Departamento de Desarrollo Estratégico. «Bienvenido, señor Thornton», respondió la chica con una sonrisa profesional. «El evento se celebra en el Granite Hall». Elliot asintió y, sin siquiera presentar a Maddie, se dirigió a la sala indicada. Ella lo siguió, ignorando como de costumbre el pinchazo de la ofensa. En los últimos años, esas pequeñas humillaciones se habían convertido en parte de su día a día. En el Granite Hall ya se había reunido una gran cantidad de invitados.
hombres con trajes caros y mujeres con vestidos de noche. Sonaba música suave, los camareros servían copas de champán y exquisitos aperitivos. Elliot se tensó de inmediato, su mirada recorría la sala en busca de rostros importantes. «Ahí está Valerie Lawson», susurró, señalando a una mujer alta y morena con un espectacular vestido rojo. «Y creo que Douglas Pearson está a su lado. Al final ha venido». «Qué bien», dijo Maddie, aunque por dentro sentía una creciente inquietud. «Tengo que acercarme a ellos», dijo Elliot, ajustándose la chaqueta y la corbata. «Vamos, pero no digas nada innecesario». Cogió una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba y se dirigió con determinación hacia el otro lado de la sala, seguido por Maddie, que se sentía como una sombra invisible. «Valerie», exclamó Elliot al acercarse al grupo. «¡Qué velada tan maravillosa han organizado!». Valerie Lawson se volvió y su rostro se iluminó con una sonrisa profesional pero cálida. «Elliot, me alegro de verte», dijo, tendiéndole la mano. «Justo le estaba contando a Douglas tus logros en el proyecto de fusión». «Es un honor», dijo Elliot, estrechándole la mano y volviéndose luego hacia un hombre canoso y de aspecto aristocrático. «Señor Pearson, admiro su trabajo desde hace mucho tiempo». «Mutuo, joven», respondió aquel con un ligero acento americano. «Valerie dice que tiene una historia muy impresionante». Maddie permanecía en silencio, un poco más atrás, observando la escena familiar. Esa conversación era un baile ensayado, lo había visto decenas de veces. Primero, falsa modestia, luego insinuaciones sobre un camino difícil, y luego la historia del éxito alcanzado supuestamente por sus propios medios. Valerie miró a Maddie y levantó una ceja con curiosidad. «¿Y ella?». Hizo un gesto invitándola a acercarse. Elliot pareció recordar entonces la presencia de su esposa. Se volvió y en su rostro se dibujó algo parecido a la irritación, que rápidamente ocultó bajo una máscara de amabilidad. «Es Maddie», dijo tras un segundo de vacilación. «Me ayuda en casa. La he invitado hoy para agradecerle su dedicación». El tiempo se detuvo. Maddie sintió que la sangre se le escapaba del rostro y luego volvía a inundarlo en una ola de calor. «¿Ayudando en la casa? No, mi esposa. No, mi mujer». Elliot la había presentado como una empleada doméstica. Le zumbaron los oídos y pensó que había oído mal. «Muy amable por tu parte», respondió Valerie, haciendo un ligero gesto con la cabeza a Maddie. «Siempre es importante valorar a las personas que te dan apoyo». «Exacto», intervino Elliot, claramente aliviado de que su mentira hubiera salido bien. «Siempre digo que el éxito no es solo una cuestión de logros personales, sino también del mérito de quienes te proporcionan las condiciones adecuadas». «Es muy importante», asintió Pearson. «Mi propia esposa también me ha apoyado siempre». Se interrumpió al darse cuenta de repente de su error y tosió avergonzado. Valerie miró perpleja a Elliot, luego a Maddie, pero cambió de tema con tacto. «Elliot, ¿estás listo para tu presentación? Está programada justo después de la presentación principal». «Por supuesto», respondió Elliot con una sonrisa. «Tengo algunas ideas que estoy seguro de que interesarán a la dirección». Mientras continuaban hablando, Maddie se quedó paralizada, incapaz de moverse. En su cabeza resonaban las palabras de Elliot. «Me ayuda con las tareas domésticas». 8 años de matrimonio se habían convertido en servicios de personal doméstico con una sola frase. La humillación la quemaba por dentro, pero siguió de pie con una sonrisa cortés. «Disculpen», logró decir finalmente. «Tengo que ausentarme un momento». Sin esperar respuesta, Maddie se dio la vuelta y se alejó, tratando de mantener la dignidad y no delatar sus sentimientos. Llegó a un rincón apartado junto a una gran ventana con vistas al Aberdeen nocturno e intentó recomponerse. A través del velo del shock, las imágenes de su vida juntos pasaban ante sus ojos.
como 10 años atrás, cuando trabajaba de enfermera en el Royal Aberdeen Infirmary y conoció a Elliot, que había ingresado allí con una lesión tras un torneo de squash de empresa. Cómo la miraba, con admiración y calidez, algo de lo que ella había carecido tanto últimamente. Cómo le había hablado de su supuesta infancia difícil, de su madre soltera, que tenía 2 trabajos para pagarle los estudios. Y ella le había creído entonces, había creído sus historias de lucha y superación, su admiración por su laboriosidad y sus orígenes humildes. Respeto mucho a las personas que saben valorar el trabajo, decía él. Ella recordó su propuesta de matrimonio, tan romántica y sincera. Su modesta boda, a la que no asistieron los padres de él, no pudieron venir por problemas de salud de la madre, explicó él entonces. Y luego comenzaron los cambios. Al principio fueron lentos, casi imperceptibles. Comentarios sobre sus modales, su forma de hablar, su vestuario. Descontento cuando mencionaba a su familia, su padre, fontanero, y su madre, dependienta. Insistentes peticiones y luego exigencias para que dejara su trabajo de enfermera. Vaya, por supuesto, hasta que tuvieran hijos. Los hijos nunca llegaron, y Maddie se convirtió poco a poco en una sombra sin rostro a su lado, un mero adorno para su carrera. ¿Cómo pude estar tan ciega?, pensaba ahora, mirando las luces de la ciudad a través de la gran ventana. Las señales siempre estuvieron ahí, pero ella se negaba a verlas. Quizás tenía que llegar a una humillación tan pública para comprender por fin la verdadera naturaleza de su marido. ¿Está bien? Maddie se estremeció y se volvió. Junto a ella había un hombre alto, con el pelo rojizo y los ojos atentos. Sí, gracias, respondió mecánicamente, tratando de recomponerse. Fraser Mackenzie. Se presentó tendiéndole la mano. Departamento de Prospección Geológica. Maddie Thornton. Apretó su mano, sintiendo un extraño alivio al pronunciar su apellido. ¿Thornton? Fraser parecía sorprendido. ¿Es pariente de Elliot? Es su esposa, respondió Maddie con sencillez. Las cejas de Fraser se arquearon. ¿Esposa? Pero acabo de oír cómo le presentaba a Valerie Lawson como... titubeó. Como alguien que trabaja en su casa. Sí, así fue. Maddie sonrió con amargura. Al parecer, el estatus de esposa es demasiado comprometedor para su carrera. Fraser frunció el ceño, con auténtica indignación en los ojos. Eso es inaceptable, dijo finalmente. Perdone mi franqueza, pero su marido ha actuado de forma muy irrespetuosa. Maddie se quedó callada, sin saber qué responder. Agradecía a Fraser su indignación, pero al mismo tiempo sentía una extraña necesidad de defender a Elliot. ¿Llevan mucho tiempo trabajando juntos?, preguntó, cambiando de tema. 5 años, respondió Fraser. Llegué más o menos al mismo tiempo que su marido. Los dos aspiramos al puesto de subdirector regional. Él habla mucho de usted, dijo Maddie, recordando cómo Elliot se refería a Fraser como el afortunado con una cuchara de plata en la boca. Espero que no sea en sentido peyorativo, sonrió Fraser, pero en sus ojos se vislumbró una mirada de cautela. Dijo que usted recibió una educación prestigiosa gracias a sus padres y a sus contactos, admitió Maddie con sinceridad. Para su sorpresa, Fraser se echó a reír. Es una interpretación creativa, dijo. Mi padre era minero en Glasgow. Mi madre trabajaba de limpiadora. Obtuve una beca porque saqué buenas notas y trabajaba por las noches como guardia de seguridad para pagar el alquiler y los libros. Maddie sintió que se le enrojecía el rostro. Otra mentira de Elliot. Lo siento, no lo sabía. No se disculpe, la interrumpió Fraser con suavidad. Usted no es responsable de las palabras de su marido. En ese momento sonó una campana en el salón, invitando a los invitados a tomar asiento en las mesas para la parte oficial de la velada. «Será mejor que nos vayamos», dijo Fraser. «Pero, señora Thornton, si necesita hablar, estaré encantado de ayudarla».
Gracias, respondió Maddie con sinceridad. Es usted muy amable. En el salón de banquetes, las mesas estaban dispuestas alrededor de un pequeño escenario. Maddie encontró su sitio junto a Elliot, que ya estaba sentado, absorto en una conversación con la mujer a su derecha. Cuando ella se sentó, él apenas volvió la cabeza. ¿Dónde estabas?, le preguntó en voz baja. Te estaba buscando. Necesitaba aire fresco, respondió ella, tratando de que su voz sonara tranquila. Espero que no hayas montado una escena, siseó Elliot. Esta noche es muy importante para mí. Para ti, precisó Maddie, no para nosotros. Elliot le lanzó una mirada de advertencia, pero no dijo nada y volvió a la conversación con su vecina. La cena fue exquisita. Vieiras como entrante, filete de cordero como plato principal y un postre de chocolate con forma de plataforma petrolífera. Maddie apenas tocó la comida, llevándose mecánicamente el tenedor a la boca sin sentir el sabor. Mantuvo una conversación cortés con el hombre a su izquierda, tratando de no delatar su estado interior. Después del postre comenzó la parte oficial. El director general de la empresa pronunció un discurso sobre los logros y las perspectivas, sobre la importancia del trabajo en equipo y la innovación. A continuación, tomó la palabra Valerie Lawson, que comenzó a presentar a los empleados clave que habían contribuido de manera especial al éxito de la reciente fusión con la empresa noruega. Y me gustaría destacar especialmente el trabajo de Elliot Thornton, dijo Valerie con sincero respeto en su voz. Elliot, ¿podrías decir unas palabras? Se escucharon aplausos en toda la sala y Elliot se levantó de su asiento, irradiando confianza y dignidad. Maddie lo observaba, y a pesar del dolor de la traición, no podía negar que se veía impresionante, alto, delgado, elegante, con una postura impecable y una sonrisa abierta. Buenas noches, queridos colegas, comenzó Elliot, de pie detrás de la tribuna. Es un gran honor para mí formar parte de este equipo y contribuir a nuestro éxito común. Su voz era profunda, segura y llena de entusiasmo. Habló del proyecto de fusión, de los retos que había que superar, de las soluciones creativas que se habían encontrado. El público escuchaba con atención y Maddie veía un respeto sincero en los rostros de los que la rodeaban, y entonces su discurso dio un giro inesperado. Me gustaría decir unas palabras sobre cómo llegué a esta empresa y a esta industria, dijo Elliot, y su voz se volvió más suave, casi íntima. Muchos de ustedes saben que mi camino no ha sido tradicional ni fácil. Maddie se tensó. Sabía lo que vendría a continuación, la historia que había escuchado decenas de veces, una historia que, como ahora comprendía, era una parte fundamental de la imagen que Elliot había creado de sí mismo. Crecí en un pequeño pueblo del norte de Escocia, continuó, mirando por encima de las cabezas de los oyentes. En una familia en la que cada penique contaba. Mi madre tenía 2 trabajos para pagarme los estudios. A los 14 años empecé a ganar mi propio dinero repartiendo periódicos, trabajando en una cafetería local y haciendo trabajos ocasionales en la construcción durante las vacaciones. Hizo una pausa y Maddie vio que algunos de los oyentes asintieron con comprensión y simpatía. Valerie Lawson miró a Elliot con evidente aprobación. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, no teníamos dinero, pero teníamos un sueño y estábamos dispuestos a trabajar para conseguirlo. Conseguí una pequeña beca y seguí trabajando por las noches para pagar los estudios. No fue fácil, a veces solo dormía 3 o 4 horas al día, pero nunca me quejé, porque sabía que era mi camino. Maddie escuchaba y cada palabra le dolía, no porque la historia fuera triste, ya que mucha gente pasa por dificultades similares, sino porque cada vez tenía más claro que esa historia era mentira. Después de la universidad, empecé desde abajo, como analista junior, sin contactos, sin protecciones, solo con trabajo y perseverancia. Y hoy, aquí delante de ustedes, quiero decirles que todos somos capaces de superar las circunstancias en las que nacemos. Todos podemos superar las barreras que nos pone la vida.
Los aplausos llenaron la sala. Maddie vio que muchos de los asistentes estaban conmovidos por sus palabras. Valerie Lawson parecía especialmente impresionada. En su rostro no solo se leía aprobación, sino auténtica admiración. Tras la parte oficial, comenzó el programa de entretenimiento. Un cuarteto de jazz tocaba en un pequeño escenario. Algunos invitados bailaban y otros se reunían en pequeños grupos para conversar. Elliot era el centro de atención. Valerie lo presentó a Douglas Pearson y a otros directivos. Maddie se mantuvo al margen, observando todo lo que sucedía con una extraña sensación de distanciamiento. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando Fraser Mackenzie se acercó de nuevo a ella. ¿Le puedo ofrecer algo de beber?, preguntó, señalando el bar. Sí, gracias, respondió Maddie, agradecida por la oportunidad de distraerse. Tomaron 2 copas de champán en la barra y se dirigieron hacia la ventana, donde había menos ruido. He escuchado la intervención de su marido, dijo Fraser. Muy conmovedora. Sí, Elliot sabe cómo impresionar al público, respondió Maddie, esforzándose porque su voz sonara neutra. Fraser guardó silencio, como si estuviera sopesando sus siguientes palabras. ¿Sabe que su historia no es del todo exacta?, preguntó finalmente en voz baja. Maddie levantó bruscamente la mirada y se encontró con los ojos de Fraser. ¿A qué se refiere? En nuestra empresa trabaja una persona que estudió con Elliot en el mismo colegio, dijo Fraser. En un colegio privado de Edimburgo, un colegio privado muy caro. Maddie sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. No puede ser, susurró, aunque en el fondo ya sabía que era verdad. Me temo que sí, respondió Fraser con suavidad. Y hay algo más. Su padre no desapareció de su vida, como él le cuenta a todo el mundo. Rupert Thornton es un hombre muy conocido en la industria petrolera. Gracias a sus contactos, Elliot consiguió su primer trabajo en ese sector. Maddie se quedó en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de oír. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. La ausencia de sus padres en la boda, la renuencia de Elliot a hablar de su familia, su extraña reacción cuando ella le propuso visitar a su madre en aquel pueblo del norte, cuyo nombre él nunca había podido decir con claridad. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó ella finalmente. Fraser la miró con una seriedad inesperada. Porque vi cómo te trató hoy, y porque mereces saber la verdad. La fiesta continuó. Tras la parte oficial, los invitados se dispersaron por el salón, formando pequeños grupos. Elliot, animado por el éxito de su discurso, se movía con seguridad de un grupo a otro, como una abeja recolectando el néctar del éxito y el reconocimiento. Maddie se mantuvo al margen, observando a su marido desde lejos. Después de la humillante presentación como asistente doméstica y la impactante conversación con Fraser Mackenzie, algo dentro de ella cambió. Fue como si le hubieran quitado una venda de los ojos y, por primera vez, vio a Elliot tal y como era en realidad. Él estaba en el centro de un pequeño círculo, donde Valerie Lawson lo presentaba a un hombre mayor vestido con un traje caro, evidentemente otro importante ejecutivo. Su postura, sus gestos, su expresión, todo delataba una adulación que Maddie nunca había notado antes en él, o no había querido notar. Sí, señor, tiene toda la razón, le llegaron las palabras de Elliot. Eso es exactamente lo que siempre he dicho. Solo alguien con su experiencia podría expresarlo con tanta precisión. La adulación era descarada, casi indecente, pero, a juzgar por la expresión de satisfacción del anciano ejecutivo, estaba surtiendo efecto. Maddie recordó cómo Elliot se refería a ese mismo hombre en casa, un viejo idiota que solo sabe jugar al golf con el dinero de los accionistas. Se acercó a la barra y pidió una copa de vino blanco. Necesitaba ordenar sus pensamientos. Todo lo que había descubierto hoy, las mentiras de Elliot sobre su origen, su actitud hacia ella, las insinuaciones de Fraser,
Encajaba en un cuadro que se había negado a ver durante años. Recordó sus primeros meses juntos, cómo insistía en quedar en su apartamento y no en el suyo. Estoy haciendo reformas, explicaba. Cómo evitaba las preguntas sobre su familia, cómo se comportaba de manera diferente cuando estaba a solas con ella y en compañía de sus colegas. Con el rabillo del ojo, vio a Fraser hablando con una mujer bajita de cabello oscuro junto a la ventana. Él captó su mirada y asintió levemente. Algo en ese gesto le dio fuerzas. Al menos una persona en esa sala veía la verdad. Maddie decidió dar una vuelta por la sala para tomar un poco el aire. Pasó junto a la puerta entreabierta de una pequeña sala de conferencias cuando oyó la voz de Elliot. Él claramente no la vio, ya que estaba de espaldas a la salida, hablando con dos hombres más jóvenes que lo miraban con atención casi reverencial. «Por supuesto que importa», dijo Elliot en tono de mentor que instruye a alumnos inexpertos. «No se trata de lo que sabes, sino de quién te conoce. Fíjate en Fraser McKenzie. Es un buen profesional, pero no entiende lo fundamental. Hay que saber venderse a las personas adecuadas». «Pero sus informes siempre son impecables», objetó uno de los jóvenes. «Y Valerie valora mucho su trabajo». «Valerie», dijo Elliot con un tono apenas burlón, «es de las que creen en los cuentos de hadas sobre la igualdad de oportunidades. Aquí no hay igualdad, solo hay que saber jugar según las reglas, y las reglas son sencillas. Demuestra que eres uno de ellos, parte del equipo, ¿entiendes? Mackenzie siempre será un extraño, es demasiado honesto, demasiado directo. Eso no se valora en el mundo real». Maddie se quedó paralizada, sorprendida por el tono cínico con el que Elliot hablaba de los valores que siempre había ensalzado públicamente: la honestidad, la franqueza, la laboriosidad. «¿Y Valerie realmente empezó desde abajo?», preguntó el segundo joven. «Como usted». Elliot se rió, y a Maddie esa risa le pareció extraña, desagradable. «Oh, esa historia. Creo que tiene tanta verdad como la mía. Pero todos jugamos a este juego, ¿no? Creamos la imagen que queremos dar». «Entonces, tu historia sobre repartir periódicos y trabajar por las noches», comenzó con cautela el primer joven. «Me da lo que necesito», lo interrumpió Elliot. «Admiración, respeto, el apoyo de las personas adecuadas. ¿Qué más da si es verdad o no, si funciona?» Maddie sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Todo este tiempo había pensado que Elliot se avergonzaba de sus orígenes, de su familia humilde, de su trabajo de enfermera. Pero la verdad era aún más fea. Él utilizaba la imagen del hombre del pueblo, del luchador y trabajador, para ascender en su carrera, mientras despreciaba a los verdaderos trabajadores. «¿Y su esposa?», preguntó uno de los interlocutores. «¿Sabe ella de su táctica?». El corazón de Maddie se detuvo. Sabía que debía irse, pero no podía moverse del sitio. «Mi esposa», la voz de Elliot se volvió gélida, «es exactamente como debe ser, una ama de casa obediente que sabe cuál es su lugar. Antes pensaba que su era encantadora. ¿Te lo imaginas? La hija de un fontanero y una dependienta de supermercado que trabajaba de enfermera, la sal de la tierra». Las últimas palabras las pronunció con tal desprecio que Maddie se estremeció. «Pero ¿sabes lo que he comprendido? Los verdaderos ganadores no se relacionan con gente que está por debajo de ellos. Fue un error y ahora tengo que ocultarlo». «¿Por eso la presentó como empleada doméstica?», se notaba la sorpresa en la voz del joven. «¿Y cómo si no?». Elliot se encogió de hombros. «Si Valerie se entera de que estoy casado con una simple enfermera, podría empezar a hacer preguntas incómodas. Por ejemplo, ¿por qué alguien que se enorgullece tanto de su difícil pasado se avergüenza de tener una esposa de clase trabajadora?». El segundo joven asintió con comprensión. «¿Y qué piensas hacer?». «Estoy trabajando en ello», dijo Elliot en tono serio. «Si me ascienden, me trasladaré a la oficina central en Londres.
La dejaré aquí y le diré que primero quiero instalarme y luego irme alejando poco a poco. El plan habitual. Aunque es una pena, claro, los años perdidos. Maddie se apartó de la puerta, sintiendo cómo las lágrimas le subían a los ojos. Todos los años de matrimonio, todos sus intentos por ser una buena esposa, todos los sacrificios, todo eso no había significado nada para el hombre al que había confiado su vida. Cruzó rápidamente el salón sin ver nada delante de ella. Necesitaba aire, espacio, alejarse de las risas falsas y las conversaciones hipócritas. Encontró la puerta que daba a un pequeño balcón y salió a la fresca noche. El aire de Aberdeen, fresco y salado por la proximidad del mar, la tranquilizó un poco. Maddie respiró hondo, tratando de calmar su corazón, que latía con fuerza. Miró las luces de la ciudad y pensó en la joven que era 10 años atrás, una enfermera segura de sí misma que no temía poner en su lugar incluso a los médicos más arrogantes. ¿Qué había sido de aquella Maddie? Sabía que te encontraría aquí. Se dio la vuelta y vio a Fraser Mackenzie de pie en la puerta. Su pelo pelirrojo parecía casi cobrizo a la luz de las farolas. Necesitaba tomar el aire, dijo Maddie, secándose rápidamente las lágrimas. Fraser se acercó y se quedó a su lado, contemplando la ciudad nocturna. Bonita vista, comentó él. Aberdeen es especialmente bonita por la noche, cuando no se ve el gris del granito. Sí, siempre lo he dicho, respondió Maddie, sorprendida por lo tranquila que sonaba su voz. Mi padre trabajó en la restauración de algunos edificios del centro. Siempre decía que el granito de Aberdeen era como sus habitantes, severo por fuera, pero cálido y fiable por dentro. Tu padre era un hombre sabio, sonrió Fraser. Lo era, corrigió Maddie en voz baja. Murió hace 3 años. Un infarto. Lo siento mucho. Se quedaron en silencio. Maddie pensó en cómo Elliot se había negado a ir al funeral de su padre, alegando una reunión crucial, que, según supo más tarde, era una simple comida de empresa. Me encontré con su marido en el vestíbulo, dijo finalmente Fraser. La estaba buscando. Dijo que usted seguramente estaría montando otro drama. Maddie sonrió con amargura. Típico. Para él cualquier emoción es un pifacio. Fraser se volvió hacia ella con expresión seria. Señora Thornton, Maddie, no quiero entrometerme en su vida personal, pero la forma en que él la trata no está bien. Lo sé, respondió ella simplemente. Estoy empezando a darme cuenta. Fraser dudó, evidentemente decidiendo si debía continuar. Hay algo más que debes saber, dijo finalmente, sobre el pasado de Elliot, sobre su familia rica y el colegio privado. Maddie miró a Fraser directamente a los ojos. Acabo de oír cómo él mismo admitía que toda su historia sobre una infancia difícil era mentira. Fraser suspiró. Temía que eso te hiciera daño. La verdad siempre es mejor que la mentira, dijo Maddie, recordando las palabras de su padre, aunque sea dolorosa. ¿De verdad fuiste enfermera?, preguntó Fraser cambiando de tema. Sí, en el Royal Aberdeen Infirmary. 7 años. Su voz sonó orgullosa. Me encantaba mi trabajo, me entregaba por completo, hacía horas extras para ahorrar para seguir estudiando. Quería ser enfermera jefe o, tal vez, incluso obtener el título de paramédica. ¿Y qué pasó? Elliot, respondió Maddie simplemente. Cuando nos casamos, me convenció de que con su sueldo podía permitirme tomarme un descanso. Temporalmente, por supuesto. Teníamos planes de tener hijos y pensé que tenía sentido, pero los hijos nunca llegaron y mi vuelta al trabajo se fue posponiendo. Al principio había argumentos tipo, mi horario era incompatible con su carrera, mi trabajo era demasiado agotador, y luego ya ni siquiera hacía falta argumentar. Simplemente se convirtió en un hecho. Maddie estaba en casa. Fraser negó con la cabeza. Eso es injusto. ¿Sabes qué es lo más irónico?
Maddie miró a lo lejos, hacia la línea oscura del mar. Yo sé muy bien lo que es luchar y superarse. Mi padre trabajaba como fontanero 6 días a la semana y a menudo ayudaba gratis a los vecinos mayores. Mi madre trabajaba en un supermercado y hacía coser para ganar un poco más. Empecé a trabajar a los 16 años, como limpiadora en el mismo hospital donde luego me convertí en enfermera. Pagué mis estudios yo misma y vivía en una habitación diminuta que compartía con otras 2 estudiantes. Pero cuando le contaba estas historias a Elliot, él me miraba con una sonrisa condescendiente, como si estuviera hablando de algo bonito, pero sin importancia. Y mientras tanto, tú inventabas historias sobre tu lucha inexistente, concluyó Fraser. Sí, asintió Maddie. Y las utilizabas para ascender. ¿Sabes lo que les dijo a esos chicos jóvenes? ¿Qué más da si es verdad o no, si funciona? Ese es su verdadero lema. Eso no funciona a largo plazo, dijo Fraser con firmeza. Las mentiras siempre salen a la luz. Quizá, Maddie se encogió de hombros, pero por ahora le funciona muy bien. Volvieron a quedarse en silencio. Desde el salón llegaban sonidos apagados de música y risas. La fiesta continuaba, pero Maddie se sentía completamente aislada de todo aquello, como si estuviera en otra realidad. Tengo que volver, dijo finalmente. Si no, Elliot empezará a montar una escena. ¿Él y no tú?, comentó Fraser con ligera ironía. Las ironías de la vida, sonrió débilmente Maddie. Gracias por tu sinceridad. No hay por qué, respondió Fraser con seriedad. Todo el mundo merece saber la verdad. Cuando regresaron al salón, Maddie vio inmediatamente a Elliot, que estaba de pie junto a la pared opuesta, rodeado por un grupo de personas, en cuyo centro se encontraba Valerie Lawson. Al ver a su esposa, le lanzó una mirada irritada, pero no se alejó del grupo. Maddie se dirigió al tocador para arreglarse. Al mirarse en el espejo apenas se reconoció. Un rostro pálido con los ojos enrojecidos y unas líneas tensas alrededor de la boca que antes no tenía. El vestido negro que Elliot había elegido para ella parecía un uniforme, no un traje de fiesta. ¿Quién eres?, le preguntó mentalmente a su reflejo. Y de repente, de lo más profundo de su memoria, surgió otra imagen. Ella con un uniforme médico azul, con el cabello castaño rebelde asomando por debajo de la gorra, de pie junto a la cama de un paciente anciano y diciéndole con firmeza a un médico en prácticas arrogante: «No, doctor Clark, no va a realizar este procedimiento sin un anestésico adicional. No permitiré que mi paciente sufra por su prisa». ¿Dónde había estado todos esos años la Maddie segura y con principios? ¿Dónde había desaparecido la mujer que se valía por sí misma y no tenía miedo de defenderse a sí misma y a los demás? Mientras se secaba lentamente las lágrimas, Maddie se dio cuenta de que esa mujer no había desaparecido. Simplemente había quedado sepultada bajo años de pequeñas concesiones, compromisos graduales y aceptación silenciosa de cosas que estaban mal. Pero seguía ahí, en su interior, esperando el momento de volver. Y tal vez ese momento había llegado. Enderezándose, Maddie se arregló el peinado, se retocó el maquillaje y salió del tocador con una nueva sensación de determinación. En el salón encontró a Elliot, que ahora hablaba con Douglas Pearson y otros 2 hombres vestidos con trajes caros. «Ah, aquí estás», sonrió Elliot tensamente cuando ella se acercó. «Estábamos hablando de la posibilidad de ampliar nuestra presencia en el mercado noruego». «Interesante», asintió Maddie y se volvió hacia Pearson. «Señor Pearson, no sé si Elliot me ha presentado debidamente. Soy Maddie Thornton, su esposa». Acentuó deliberadamente la última palabra. Pearson frunció ligeramente el ceño, pero luego su mirada se aclaró. «Ah, sí», dijo. «Pensaba, es decir, tenía la impresión de que usted trabaja para Elliot», le ayudó Maddie. «Sí, él prefirió presentarme así hoy. Una táctica interesante, ¿no?». Elliot palideció
y su sonrisa se congeló. A Maddie le gusta bromear, dijo él con tensión. Humor médico, ya sabe, es ex enfermera. ¿En serio?, preguntó uno de los hombres con interés. Mi hija también está estudiando enfermería. Es una profesión difícil que requiere verdadera dedicación. Así es, dijo Maddie con firmeza. Trabajé 7 años en la unidad de cuidados intensivos. Era un trabajo difícil, pero muy importante. ¿Y lo dejaste por tu vida familiar?, preguntó Pearson. Elliot sintió pánico en sus ojos. Sí, queríamos tener hijos, respondió Maddie, mirando directamente a su marido. Pero, por desgracia, Elliot siempre lo posponía, y luego ya se hizo incómodo volver al trabajo, aunque pienso en ello a menudo. Nunca es tarde, dijo el hombre amablemente. Siempre se necesitan enfermeras, y la experiencia en cuidados intensivos se valora mucho. Tienes razón. Maddie sintió que algo parecido a la esperanza crecía dentro de ella. Quizás sea el momento de pensar en volver. Maddie, querida, dijo Elliot, apretándole con fuerza el codo. Estoy seguro de que a estos señores no les interesan los detalles de nuestra vida familiar. Al contrario, replicó Pearson, siempre es agradable conocer a una persona desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, hace poco supe que su padre es una persona muy respetada en nuestro sector, Rupert Thornton, si no me equivoco. Elliot se quedó paralizado, apretando aún más el codo de Maddie. ¿Conoce a mi padre?, preguntó con una voz extrañamente aguda. No personalmente, respondió Pearson, pero su reputación en la industria petrolera es bien conocida. Debe de haberle proporcionado un buen punto de partida para su carrera. ¿Yo? Elliot se atascó, claramente desprevenido ante tal giro. Prefiero no depender de los lazos familiares. Todo lo he conseguido por mí mismo. Admirable, asintió Pearson, pero Maddie percibió un destello de escepticismo en sus ojos. La conversación pasó a otros temas, pero Maddie notaba cómo aumentaba la tensión de Elliot. Su sonrisa se volvió cada vez más forzada, su risa cada vez más falsa. Cuando el grupo finalmente se dispersó, se volvió bruscamente hacia ella. ¿Qué ha sido eso?, siseó. ¿Estás intentando arruinar todo lo que he construido? Solo he dicho la verdad, respondió Maddie con calma. Soy tu esposa, no tu sirvienta, y yo era enfermera, no un simple detalle sin importancia que se puede ocultar. No lo entiendes, dijo Elliot con los ojos entrecerrados por la ira. Nunca has entendido cómo funciona este mundo. Quizás, admitió Maddie, pero estoy empezando a entender cómo funcionas tú, y no me gusta. Se dio la vuelta y se alejó antes de que él pudiera responder. Su corazón latía con fuerza, pero por primera vez en muchos años se sentía libre, como si por fin se hubiera quitado de encima el pesado fardo que había llevado durante todos esos años, el fardo del consentimiento tácito a las mentiras y manipulaciones de Elliot. Al pasar junto al grupo en el que estaban Valerie Lawson y Fraser Mackenzie, cruzó la mirada con este último y le dedicó una leve sonrisa. Él respondió con un gesto apenas perceptible que denotaba aprobación. Maddie se dirigió hacia la salida de la sala. Quería estar sola, pensar en todo lo que había pasado ese día y decidir qué hacer a continuación. Sabía que la conversación con Elliot aún no había terminado. Sabía que tenía que tomar una decisión que cambiaría toda su vida. 6 meses atrás, Maddie sospechó por primera vez que la historia de Elliot sobre su origen podía ser falsa. Todo comenzó con una llamada telefónica inesperada un sábado por la mañana temprano. Maddie aún dormía cuando oyó a Elliot hablar en voz baja, casi en un susurro, con alguien en su despacho. Normalmente nunca se levantaba tan temprano los fines de semana, ya que prefería dormir más después de una semana de trabajo intensa. Intrigada, salió de su habitación y se acercó a la puerta entreabierta del despacho. Elliot estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta. «Te he pedido que no llames a este número», dijo con voz tensa.
No, no puedo ir. Ya te lo he explicado. Sí, entiendo que es importante, pero escucha, ahora no es el mejor momento. Te llamo más tarde desde otro teléfono. Cortó bruscamente la llamada y, al volverse, vio a Maddie en la puerta. Una extraña expresión se dibujó en su rostro, una mezcla de irritación y ¿miedo? ¿Quién era?, preguntó Maddie. Nadie, respondió Elliot rápidamente. Solo una cuestión de trabajo. ¿A las 7 de la mañana de un sábado? Hay cosas que no pueden esperar, respondió él secamente. Voy a darme una ducha. Pasó junto a ella, evitando claramente más preguntas. Maddie se quedó en la puerta del despacho, con la sensación de que algo no iba bien. No es que Elliot nunca recibiera llamadas de trabajo los fines de semana, pero normalmente no hablaba de ellas de forma tan evasiva, y nunca utilizaba el otro teléfono. Solo tenía el del trabajo y el personal. Por curiosidad, se acercó a su escritorio. El teléfono estaba boca abajo. Maddie dudó. Nunca había revisado el teléfono de su marido, ya que lo consideraba una invasión de su intimidad. Pero algo en su comportamiento la inquietaba. Le dio la vuelta al teléfono. La pantalla estaba bloqueada, pero había una notificación de una llamada perdida de un contacto identificado simplemente como DT. No había más detalles. Maddie volvió a dejar el teléfono, tratando de reprimir una sensación desagradable. DT. ¿Quién podía ser? ¿Y por qué Elliot había reaccionado de forma tan extraña a esa llamada? 2 semanas después de la misteriosa llamada, se produjo otro incidente. Recibieron la visita inesperada de una pareja que se presentó como viejos amigos de Elliot, Liam y Veronica Hartley. Eran ricos y refinados, el tipo de personas que Elliot solía presentar a Maddie con orgullo, haciendo hincapié en sus contactos útiles. Pero esta vez todo fue diferente. Elliot claramente no esperaba su visita y parecía tenso cuando aparecieron en la puerta de su casa. «Elliot, querido», exclamó Verónica, besándolo en la mejilla. «Pasábamos por Aberdeen y no podíamos dejar de visitaros. Liam estaba en una conferencia en Edimburgo y decidimos hacer un pequeño desvío de camino a Londres». «Qué agradable sorpresa», dijo Elliot con una sonrisa forzada. «¿Conoces a mi esposa, Maddie?» «No, no hemos tenido el placer», respondió Liam, estrechando la mano de Maddie. «Elliot te tiene en secreto, cariño». Algo en su tono hizo que Maddie se pusiera en guardia. Era como si estuviera insinuando algo más que el simple hecho de no haberse conocido antes. Verónica echó un vistazo evaluador a la casa. «Es bonito», dijo en un tono que decía claramente lo contrario. «Muy acogedor». «Gracias», respondió Maddie. «No somos muy lujosos». «Sí, Elliot siempre ha sido así», asintió Verónica. «Incluso en el colegio. Siempre intentaba parecer más modesto de lo que es en realidad. ¿Te acuerdas, Liam, de que se negaba a ir al colegio en el jaguar de sus padres? Insistía en que lo dejaran en la esquina». Elliot soltó una risita nerviosa. «Verónica exagera», dijo rápidamente. «Mis años de colegio no fueron tan glamurosos como los pinta ella». «Oh, no seas modesto», dijo Verónica, restándole importancia. «Windermere era el internado más caro de todo el condado. Tu padre debió de gastarse una fortuna en pagarte los estudios allí». Maddie sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «¿Windermere? ¿Un colegio interno caro? ¿Un jaguar de tus padres?». Eso no encajaba en absoluto con la historia de una infancia humilde y una madre soltera con 2 trabajos que Elliot solía contar tan a menudo. «Debéis estar confundiendo a alguien», dijo Elliot con voz dura. «Yo fui a un colegio público normal en un pequeño pueblo del norte». Liam y Verónica se miraron desconcertados. «Pero», comenzó Liam. «Les enseñaré el jardín», lo interrumpió rápidamente Elliot. «Acabamos de terminar la reforma». Prácticamente empujó a los invitados al patio trasero, dejando a Maddie en el salón con una creciente sensación de desconcierto. ¿Qué estaba pasando?
¿Por qué esas personas decían cosas sobre el pasado de Elliot que contradecían por completo lo que él le había contado durante todos esos años? La visita de Hartley fue breve y tensa. Elliot se esforzaba claramente por llevar la conversación hacia temas neutros, evitando cualquier mención al pasado. Cuando por fin se marcharon, parecía agotado, como si acabara de pasar por unas negociaciones agotadoras. ¿Quiénes son esos?, preguntó Maddie cuando volvieron a la casa. Ya te lo he dicho, son viejos conocidos, respondió Elliot irritado. No hagas caso de sus chismes. A Verónica siempre le ha gustado exagerar. Han hablado de un colegio privado, insistió Maddie, de que tus padres eran ricos. Me confunden con otra persona, cortó Elliot. Y además, me duele la cabeza. Voy a acostarme. Subió las escaleras, dejando a Maddie con un montón de preguntas. Se sentó en el sofá, tratando de encajar lo que había oído ese día con la historia que conocía. Elliot siempre había hablado de sus orígenes humildes, de lo mucho que había trabajado para salir de la pobreza. Decía que su padre había abandonado a la familia cuando él era pequeño y que su madre soltera apenas llegaba a fin de mes. ¿Cómo encajaba eso con el Jaguar y el colegio privado de élite? Un mes después de la visita de Hartley, Maddie comenzó a buscar respuestas. Al principio solo observaba, notaba pequeñas inconsistencias en las historias de Elliot, memorizaba nombres, fechas y lugares que él mencionaba. Comenzó a fijarse en cómo evitaba hablar de su familia, cómo cambiaba de tema cuando la conversación se centraba en su pasado. Un día, mientras Elliot estaba de viaje, decidió hacer una pequeña investigación. Empezó por el despacho, donde Elliot guardaba los documentos importantes. En el cajón inferior del escritorio, debajo de una pila de papeles, encontró una caja cerrada con llave. No había llave, pero Maddie recordó que en el dormitorio, en la caja de gemelos de Elliot, había una llave pequeña cuyo uso desconocía. La llave encajaba. Dentro de la caja había documentos, el certificado de nacimiento de Elliot, varias fotos antiguas y un certificado escolar. Maddie tomó con temblor el certificado de nacimiento. Allí, en blanco y negro, estaba escrito: lugar de nacimiento, Edimburgo, un barrio prestigioso. Nombre del padre: Rupert Thornton, profesión. Director de una empresa petrolera. Nombre de la madre: Georgina Thornton, de soltera Fitzroy, profesión, sin especificar. Maddie sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Aquello contradecía por completo la historia de una madre soltera de un pequeño pueblo del norte. Pasó a las fotos. En una de ellas aparecía un joven Elliot con el uniforme y el escudo de la escuela Windermere de la que había hablado Verónica. En otra, Elliot aparecía con sus padres delante de una lujosa mansión. Su padre, un hombre alto con el mismo mentón decidido que Elliot, estaba de pie, con la mano sobre el hombro de su hijo. Su madre, una elegante rubia, sonreía a la cámara. Parecían una familia perfecta y acomodada. El certificado escolar confirmó la suposición de Maddie. Elliot había estudiado en Windermere, uno de los internados más prestigiosos de Escocia. Allí también figuraba su domicilio, que no era un pequeño pueblo del norte, sino un lujoso barrio residencial de Edimburgo. Maddie guardó cuidadosamente los documentos en la caja, sintiendo un extraño entumecimiento. Toda la historia de Elliot, la historia de la que estaba tan orgulloso y que había utilizado para ascender en su carrera, resultó ser una mentira cuidadosamente construida. ¿Pero por qué? ¿Por qué un hombre de una familia acomodada, con una excelente educación, inventaría una historia de pobreza y lucha? La respuesta llegó una semana después, cuando Maddie, todavía tratando de asimilar su descubrimiento, se topó con un artículo en una revista de negocios a la que Elliot estaba suscrito. El artículo trataba sobre las tendencias en la contratación corporativa, y un párrafo en particular llamó su atención. En los últimos años, muchas empresas, especialmente en sectores tradicionales,
Buscan activamente empleados con experiencias diversas y trayectorias poco convencionales hacia el éxito. Las historias de superación de dificultades y trabajo duro se valoran más que los títulos prestigiosos y las conexiones familiares. Esto refleja el deseo de las empresas de contar con una mayor diversidad y de demostrar que dan oportunidades a personas con talento independientemente de su origen. Maddie leyó el párrafo varias veces. Ahí estaba. Elliot se había inventado una historia que encajaba perfectamente con lo que los empleadores querían oír. Había convertido su pasado privilegiado en una historia de lucha y superación, precisamente lo que se valoraba en el mundo empresarial actual. Pero quedaba una pregunta. ¿Existía realmente la madre de Elliot, de la que hablaba con tanto cariño? Una mujer que trabajaba en 2 empleos para pagar la educación de su hijo, que lo sacrificó todo por su futuro. La respuesta llegó de forma inesperada. 3 semanas después de su descubrimiento, Maddie revisaba el correo y encontró un sobre grueso con el logotipo de un costoso balneario. Dentro había un folleto con ofertas para huéspedes habituales y una nota manuscrita. Querido Elliot, espero que tú y tu esposa puedan visitarnos esta temporada. Tu madre ha preguntado por vosotros, os echa de menos y le gustaría conocer a su nuera. Todos entendemos tu deseo de independencia, pero quizá ha llegado el momento de hacer las paces. Con mis mejores deseos, Henry. Junto a la nota había una fotografía, un grupo de personas en la terraza de una lujosa mansión. En el centro, Maddie reconoció inmediatamente a Georgina Thornton, la madre de Elliot de aquella vieja fotografía. Parecía más mayor, pero seguía siendo elegante, con un peinado impecable y joyas caras. Junto a ella estaba Rupert Thornton, con el pelo canoso, pero con la misma postura altiva. En ese momento, todo cobró sentido. No había ninguna madre soltera que trabajara hasta el agotamiento. Había unos padres adinerados que le habían dado a su hijo todo lo que podía desear. No había trabajo duro ni pobreza, sino una educación de élite y un buen comienzo en la carrera gracias a los contactos familiares. Y luego hubo otro caso que confirmó definitivamente sus sospechas. Aproximadamente un mes después, Elliot dejó su portátil abierto al salir para atender una llamada urgente. La pantalla mostraba un correo electrónico abierto. Maddie no tenía intención de leer su correspondencia, pero su mirada se posó accidentalmente en una línea con el asunto R. Felicidades por el ascenso de tu hijo. La tentación fue demasiado fuerte. Hizo clic en el correo. Querido Rupert, gracias por tus felicitaciones. Sí, Elliot ha conseguido este ascenso por méritos propios, pero no puedo dejar de mencionar que tu influencia en el Consejo de Administración también ha tenido algo que ver. No te preocupes, guardaré nuestro pequeño secreto. Elliot está tan orgulloso de su glisho que sería una pena romper esa ilusión. Por cierto, ¿sigue insistiendo en que no contactes con él directamente? Es un poco agotador tener que comunicarme siempre a través de mí. Quizás deberías recordarle que la familia es más importante que los juegos profesionales. Atentamente, Douglas Pearson. Maddie se apartó de la pantalla como si la hubieran golpeado. Así que esa era DT en el teléfono de Elliot. Georgina Thornton, su madre. Y, por lo que parecía, el padre de Elliot tenía una influencia considerable en la empresa donde trabajaba su hijo, la misma empresa en la que Elliot supuestamente había llegado desde abajo sin ayuda de nadie. Todos estos descubrimientos encajaban en un cuadro claro. Elliot Thornton no era quien decía ser. No era un luchador que había salido de la pobreza gracias a su trabajo duro. Era el hijo privilegiado de unos padres ricos que se había inventado una biografía falsa para encajar mejor en los valores corporativos modernos. Y lo que es peor, no solo mentía sobre su pasado, realmente despreciaba a quienes habían pasado por las dificultades que él se atribuía. Gente como Maddie, que había trabajado desde adolescente para pagarse los estudios,
Gente como su padre, fontanero, y su madre, dependienta, que trabajaban honestamente cada día para mantener a su familia. Todas las mentiras de Elliot podrían haberse perdonado si hubieran sido simplemente una estrategia de marketing para su carrera, pero el problema era más profundo. Él se avergonzaba sinceramente de su origen privilegiado y al mismo tiempo despreciaba a los verdaderos trabajadores, considerándolos indignos de su compañía. En los días siguientes, Maddie intentó decidir qué hacer con esta información. Podría haberle preguntado directamente a Elliot, pero su intuición le decía que él simplemente se escabularía, inventaría una nueva mentira o la acusaría de invadir su espacio personal. Podría simplemente guardar silencio y seguir viviendo con ese secreto, pero la idea de seguir participando en ese engaño se hacía cada vez más insoportable. Entonces decidió indagar más. Tal vez, si descubría toda la verdad, eso la ayudaría a decidir qué hacer a continuación. Aprovechando la ausencia de Elliot, que se había ido a una conferencia de 3 días, Maddie hizo lo que antes le parecía impensable. Se fue a Edimburgo, a la dirección que figuraba en los viejos documentos de Elliot. La mansión de los Thornton era tal y como se la había imaginado. Un impresionante edificio georgiano con un jardín bien cuidado y un camino de entrada bordeado de árboles centenarios. Maddie aparcó su modesto utilitario en el arcén y se quedó allí sentada un rato, observando la casa y reuniendo valor. Finalmente, se acercó a la verja y pulsó el timbre. «Residencia Thornton», respondió una voz femenina cortés. «Hola», dijo Maddie, sorprendida por la tranquilidad de su propia voz. «Me llamo Maddie Thornton. Soy la esposa de Elliot. Me gustaría hablar con la señora Thornton, si es posible». Hubo una pausa y luego la puerta se abrió lentamente. Maddie recorrió el camino de entrada sintiendo que el corazón le latía con fuerza. No estaba segura de lo que iba a decir, pero sabía que necesitaba escuchar la verdad de la persona que mejor conocía a Elliot. Una anciana vestida como una ama de llaves abrió la puerta. «La señora Thornton la espera en la terraza», dijo, acompañando a Maddie a través de un amplio vestíbulo con suelo de mármol y muebles antiguos. La terraza daba a un jardín con rosas en flor y una pequeña fuente. Sentada a una mesita estaba Georgina Thornton, tan elegante como en las fotografías. Cuando vio a Maddie, arqueó ligeramente las cejas. «Así que tú eres», dijo en lugar de saludarla. «Por fin conozco a la mujer por la que mi hijo renegó de su propia familia». «Yo no le pedí que renegara de usted», respondió Maddie con calma. «De hecho, hasta hace poco ni siquiera sabía de su existencia. O, mejor dicho, no sabía la verdad». Georgina Thornton la estudió atentamente. «Siéntese», dijo finalmente señalando la silla frente a ella. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». Durante las 2 horas siguientes, Maddie escuchó una historia completamente diferente a la que le había contado Elliot. La historia de un niño de una familia rica que lo tenía todo: educación, oportunidades, contactos, un niño que nunca había conocido la lucha ni la necesidad. Sin embargo, se sentía constantemente privilegiado de forma inmerecida y sufría el síndrome del impostor. Cuando entró en la universidad, contaba Georgina, removiendo el té con una cucharita de plata, ya había empezado a crear esa historia alternativa. Les decía a sus nuevos amigos que había crecido en un entorno humilde, que sus padres apenas llegaban a fin de mes. Pensé que era solo una fase, una forma de integrarse en el entorno universitario, donde muchos procedían realmente de familias con recursos limitados. Suspiró mientras miraba las rosas del jardín, pero luego se fue sumergiendo cada vez más en esa personalidad ficticia. Después de la universidad, rechazó el puesto que su padre le había conseguido en la empresa y dijo que quería lograrlo todo por sí mismo. Respetamos su decisión, aunque no la entendíamos.
Rupert utilizó sus contactos para ayudarle a conseguir un puesto inicial en otra empresa, pero Elliot insistió en que se hiciera en secreto. Y entonces me conoció a mí, dijo Maddie en voz baja. Sí, asintió Georgina. Una enfermera de familia trabajadora. La pareja perfecta para alguien que quería confirmar su historia inventada sobre sus orígenes humildes y su duro trabajo. ¿Crees que se casó conmigo por imagen? Maddie sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Georgina se quedó callada, como si estuviera sopesando su respuesta. Creo que se enamoró sinceramente de ti, dijo finalmente. Pero también creo que encajabas perfectamente en la historia que se había inventado. Un joven de una familia pobre que lo había conseguido todo por sí mismo y se había casado con una mujer con una experiencia similar. Suena mucho mejor que un chico rico de una familia privilegiada. Pero, ¿por qué se avergüenza tanto de sus orígenes?, preguntó Maddie. Mucha gente habría soñado con tener esas oportunidades. Los tiempos cambian, se encogió de hombros Georgina. Cuando Elliot era pequeño, ser de una familia rica era una ventaja de la que se enorgullecían. Pero en los últimos años, la balanza se ha inclinado hacia el otro lado. Ahora se valoran las historias de superación, de lucha, de superación personal, historias como la tuya, Maddie, historias auténticas. Elliot siempre ha tenido una habilidad increíble para saber por dónde sopla el viento. Se dio cuenta de que su verdadera historia no despertaría admiración, así que creó una que sí lo haría. Maddie miró el lujoso jardín, a la elegante mujer frente a ella, y sintió cómo crecía la ira en su interior, no por la mentira en sí misma, sino por la hipocresía de Elliot, por cómo había utilizado su historia, su origen, su lucha, avergonzándose de ella y despreciando al mismo tiempo lo que representaba. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Georgina, observando su expresión. Aún no lo he decidido, respondió Maddie con sinceridad, pero sé que no puedo seguir viviendo con esta mentira. Cuando se marchó de la mansión de los Thornton, llevaba en el bolso una pequeña fotografía, una foto del joven Elliot con sus padres delante de su casa. Georgina le había dado esa foto con estas palabras: «Quizás te sea útil cuando llegue el momento». Después de que Maddie abandonara el salón de baile para ordenar sus pensamientos, la fiesta siguió su curso. Los invitados disfrutaban del postre, los músicos tocaban una agradable música de fondo y los camareros se deslizaban silenciosamente entre las mesas, llenando las copas de champán. Maddie estaba sentada en un rincón tranquilo del vestíbulo, sosteniendo la foto que Georgina Thornton le había dado hacía unos meses. En ella aparecían Elliot y sus padres sonriendo delante de su lujosa mansión de Edimburgo. Esa pequeña tarjeta pesaba ahora en sus manos como una losa de plomo, la prueba material de tantos años de mentiras. Aquí estabas. Maddie levantó la cabeza y vio a Fraser Mackenzie de pie junto a ella, con expresión preocupada. Solo necesitaba pensar, respondió ella, guardando la foto en el bolso. Elliot la está buscando, dijo Fraser, aunque, curiosamente, no parece muy preocupado. Dijo algo así como: «Siempre monta un drama cuando tengo algo importante». Maddie esbozó una sonrisa amarga. Sí, es típico de él. Lo más importante es cómo le ven los demás. Valerie va a dar el discurso final, continuó Fraser. Después anunciarán los ascensos. Elliot está convencido de que el puesto será para él, y me temo que puede que tenga razón. ¿Por su impresionante historia de superación?, preguntó Maddie con ironía. En gran parte, sí, asintió Fraser. Valerie aprecia mucho a ese tipo de personas. Ella misma se ha hecho a sí misma y le impresionan las historias similares. Maddie lo miró pensativa. ¿Y si se enterara de la verdad? ¿A qué te refieres? Si Valerie se enterara de que todas las historias de Elliot sobre su infancia difícil, su lucha y su superación son mentira, que en realidad creció en una familia rica,
Recibió una educación de élite y comenzó su carrera gracias a los contactos de su padre. Fraser la miró con sorpresa. ¿Puedes demostrarlo? En lugar de responder, Maddie sacó una foto y se la entregó. Es Elliot con sus padres. Rupert Thornton es un hombre muy conocido en la industria petrolera. Su casa en Edimburgo probablemente vale más que todos nuestros salarios en 10 años. Fraser examinó atentamente la foto y se la devolvió a Maddie. Si Valerie se entera de esto, no, negó con la cabeza. No se trata de que Elliot sea de una familia adinerada. Se trata de que mintió. Valerie odia la mentira más que nada en el mundo. Entonces, ¿el puesto será para usted?, preguntó Maddie con una leve sonrisa. Sería lo justo, respondió él con sencillez. De verdad crecí en una familia de mineros. De verdad trabajé desde los 16 años para pagarme los estudios, pero nunca lo utilicé como herramienta para ascender. Simplemente hacía mi trabajo. Maddie miró el reloj. Será mejor que volvamos al salón, dijo levantándose. No quiero perderme el discurso final. Cuando entraron en el salón de banquetes, Valerie Lawson ya estaba subiendo a un pequeño escenario. Maddie se deslizó discretamente a su asiento junto a Elliot. ¿Dónde estabas?, le susurró él. Valerie ha preguntado por ti 2 veces. Necesitaba tomar el aire, respondió Maddie con calma. Hace mucho calor. Espero que no lo estropees todo ahora, dijo él con tono de advertencia. Es la noche más importante de mi carrera. Maddie se quedó callada, observando cómo Valerie cogía el micrófono. Queridos compañeros, comenzó Valerie, recorriendo la sala con la mirada. Hoy no solo celebramos el 5º aniversario de la exitosa fusión con nuestros socios noruegos, sino que también hacemos balance del largo camino que hemos recorrido juntos. Habló de los éxitos de la empresa, de los retos que habían logrado superar, del trabajo en equipo y de las innovaciones. Maddie escuchaba distraídamente, sintiendo cómo la determinación se afianzaba en su corazón. Pensaba en su padre, un hombre honesto y trabajador que nunca se avergonzó de su profesión. Pensaba en su madre, que llevaba con orgullo el uniforme del supermercado. Pensaba en sí misma, una enfermera que sabía lo que era el trabajo duro. Y ahora me gustaría ceder la palabra a la persona que se ha convertido en uno de los participantes clave de nuestro proyecto de fusión, continuó Valerie. Una persona cuya historia es una fuente de inspiración para muchos de nosotros. Elliot Thornton, ¿podrías decir unas palabras? Se escucharon aplausos en la sala. Elliot apretó la mano de Maddie bajo la mesa, no en señal de apoyo, sino de advertencia. «Compórtate», le susurró antes de levantarse y dirigirse al escenario con una sonrisa radiante. Maddie observó cómo subía con paso firme los escalones, cómo tomaba el micrófono de las manos de Valerie y cómo recorría la sala con la mirada de alguien acostumbrado a la atención y la admiración. «Gracias, Valerie, por tus cálidas palabras», comenzó Elliot. «Y gracias a todos ustedes, mis queridos colegas. Como ya ha dicho Valerie, hoy celebramos un hito importante en la historia de nuestra empresa, pero para mí también es una oportunidad para echar la vista atrás y recordar el camino que me ha traído hasta aquí». Hizo una pausa, como si estuviera ordenando sus pensamientos. «Muchos de ustedes conocen mi historia. Saben que crecí en un pequeño pueblo del norte, en condiciones muy modestas, que mi madre tenía 2 trabajos para pagarme los estudios, que yo mismo empecé a ganar dinero a los 14 años, repartiendo periódicos y trabajando en una gasolinera». Maddie vio cómo algunos invitados asentían, especialmente Valerie, cuyo rostro expresaba un sincero respeto. «No lo digo para despertar compasión o admiración», continuó Elliot con falsa modestia. «Lo digo para subrayar lo más importante. En nuestra empresa, en nuestro sector, no se valora el origen de una persona, sino su trabajo, su dedicación y su disposición a superar las dificultades». Siguió hablando un rato más, repitiendo la misma historia que Maddie había oído decenas de veces. La historia de un joven de una familia pobre que se había abierto camino en la vida gracias a su trabajo y su perseverancia. Una historia en la que cada palabra
era una mentira. Y para terminar, me gustaría proponer un brindis, dijo Elliot, levantando una copa de champán, por una empresa que da una oportunidad a personas como yo, por los verdaderos trabajadores que conocen el valor del éxito, por todos nosotros. Los invitados se levantaron y levantaron sus copas. Maddie también se levantó, pero no tocó su copa. En su lugar, comenzó a caminar lentamente hacia el escenario. Cuando Elliot bajó del escenario entre aplausos, Valerie volvió a tomar el micrófono. Gracias, Elliot, por tus inspiradoras palabras. Y ahora me gustaría pasar a otro momento importante de nuestra velada. Disculpen. Maddie subió al escenario, sorprendiendo tanto a Valerie como a todos los presentes. ¿Puedo decir unas palabras? Valerie parecía desconcertada, pero, como líder experimentada, se recompuso rápidamente. Por supuesto, le pasó el micrófono a Maddie. Por favor. Maddie tomó el micrófono, sintiendo que le temblaban las manos. Vio a Elliot entre la multitud, con una expresión de conmoción y rabia en el rostro. A su lado estaba Fraser, con una mirada de apoyo. «Hola», comenzó Maddie, y su voz resonó en la sala en silencio. «Muchos de ustedes no me conocen, y los que me han visto hoy probablemente no se han llevado una impresión muy acertada. Me llamo Maddie Thornton, y no soy la asistenta de Elliot Thornton, soy su esposa». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Valerie Lawson frunció el ceño y miró de Maddie a Elliot. «Sí, así es», continuó Maddie con una sonrisa amarga. «Mi marido me ha presentado hoy como si fuera una empleada doméstica. ¿Y saben por qué? Porque no encajo en la imagen que ha construido cuidadosamente, porque mis orígenes reales, mi historia real de lucha y trabajo, podrían hacerles dudar de la autenticidad de su propia historia». Elliot comenzó a abrirse paso hacia el escenario, con el rostro desencajado por la ira, pero dos colegas lo detuvieron, susurrándole algo al oído. «Verán». Maddie sacó una foto de su bolso y se la mostró al público. «Todo lo que han oído hoy de Elliot Thornton sobre sus orígenes humildes, sobre su madre soltera, sobre el duro trabajo desde la adolescencia, es mentira. Una mentira completa y absoluta». Respiró hondo, reuniendo fuerzas. Elliot Thornton creció en una familia rica de Edimburgo. Su padre, Rupert Thornton, es una figura importante en la industria petrolera. Elliot estudió en la prestigiosa escuela privada Windermere y luego en Oxford, y consiguió su primer trabajo gracias a los contactos de su padre. Nunca supo lo que era la verdadera necesidad o la lucha. En la sala se hizo un silencio sepulcral. Todas las miradas se clavaron en Maddie. «No digo esto para deshonrar a mi marido», continuó en voz más baja. «Lo digo para restablecer la verdad, porque hay personas en esta sala que realmente han pasado por dificultades, que realmente han trabajado desde muy jóvenes para obtener una educación y construir una carrera. Gente como Fraser McKenzie, cuyo padre era minero, o Valerie Lawson, que realmente empezó como secretaria». Miró a Valerie, cuyo rostro era impenetrable. Y quizá lo más triste de esta historia no es que Elliot mintiera sobre su pasado. Es que realmente desprecia a aquellos a quienes alaba públicamente. Desprecia a los verdaderos trabajadores, considerándolos indignos de su sociedad. Maddie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. «Lo sé porque yo misma vengo de una familia así. Mi padre era fontanero y mi madre trabajaba de dependienta en un supermercado. Empecé a trabajar a los 16 años para pagarme los estudios de enfermería. Trabajé 7 años en la unidad de cuidados intensivos del Royal Aberdeen Infirmary, salvando vidas. Y estoy orgullosa de ello. Estoy orgullosa de mis padres, de mi trabajo, de mis raíces». Hizo una pausa, mirando directamente a Elliot, que se había quedado pálido y conmocionado. Alguna vez pensé que Elliot también apreciaba esas cualidades, que su admiración por la gente trabajadora era sincera, pero la verdad es que solo es una máscara conveniente. A puerta cerrada,
Se ríe de esas mismas personas cuyas historias se apropia. Nos considera indignos. Le he oído decir a sus jóvenes colegas, ¿qué más da si es verdad o no, si funciona? Ese es su verdadero lema, sus verdaderos valores. En ese momento, Elliot finalmente se liberó y corrió hacia el escenario. ¡Basta!, gritó. «Está mintiendo. Solo está celosa de mi éxito». Pero Maddie ya le había pasado el micrófono a Valerie y estaba sacando un papel doblado de su bolso. «Es una copia del certificado de nacimiento de Elliot Thornton», dijo, entregándole el documento a Valerie. «Puedes comprobarlo tú misma, y también puedes llamar a su madre, Georgina Thornton. Su número está escrito en el reverso». Valerie tomó el documento y lo examinó atentamente. «Maddie». Elliot finalmente llegó al escenario con el rostro desencajado por la ira. «¿Qué estás haciendo? Lo estás arruinando todo». «No, Elliot», respondió Maddie con calma. «Solo estoy diciendo la verdad, por primera vez en muchos años». Valerie levantó la mano para detener a Elliot, que ya estaba abriendo la boca para lanzar nuevas acusaciones. «Creo que deberíamos continuar esta conversación en privado», dijo con firmeza. «Elliot, señora Thornton, pasen al salón de conferencias. Douglas, tú también». Mientras cruzaban el salón de banquetes, Maddie sintió decenas de miradas sobre ella, miradas de sorpresa, de compasión, de reprobación. Pero, curiosamente, no le importaba. Por primera vez en muchos años se sentía libre. Era como si se hubiera quitado de encima una pesada mochila que llevaba demasiado tiempo cargando sobre los hombros. En la sala de conferencias, Valerie dejó los documentos sobre la mesa y miró directamente a Elliot. «¿Es cierto?», preguntó sin rodeos. «¿Lo que ha dicho tu mujer?» «Valerie, no creerás esas tonterías», comenzó Elliot, tratando de sonreír. «Maddie no está en sí. Siempre ha estado celosa de mi carrera y ahora que estoy tan cerca de un ascenso». «Te he hecho una pregunta concreta», lo interrumpió Valerie. «¿Es cierto que creciste en una familia acomodada, que estudiaste en un colegio privado, que tu padre es Rupert Thornton?» Elliot se quedó callado, con la mirada perdida por la habitación, como buscando una salida. «Puedo explicarlo», dijo por fin. «Sí, técnicamente mis padres no eran pobres, pero...» «¿No eran pobres?» Maddie no pudo contener una risa amarga. «Elliot, tu madre tiene una colección de cuadros que vale más que todo este hotel». «Cállate», ladró Elliot, perdiendo el control por un instante. «No entiendes nada». «Entiendo bastante», dijo Valerie con frialdad. «Entiendo que has mentido, no solo sobre tu pasado, sino también sobre tu esposa. Presentarla hoy como una empleada doméstica es simplemente imperdonable». «No lo entiendes», protestó Elliot desesperadamente. «Tenía que crear una imagen adecuada. La gente tiene prejuicios contra aquellos que lo han conseguido todo gracias a sus padres. Quería que me apreciaran por mis propios méritos». «¿Qué méritos, Elliot?», preguntó Valerie, con verdadera decepción en su voz. «Tu ascenso del año pasado se basó en gran parte en la historia que contaste, sobre tu experiencia, sobre cómo superaste las dificultades, y todo resultó ser mentira». «Mi trabajo era real», replicó él. «Mis resultados, mis logros». «Tus logros», dijo Valeria lentamente, «habrían sido mucho más impresionantes si simplemente te hubieras enorgullecido de ellos, en lugar de enmarcarlos en una historia lacrimógena sobre cómo superaste la pobreza». Se volvió hacia Douglas Pearson, que había estado observando la conversación en silencio todo el tiempo. «Creo que debemos reconsiderar nuestra decisión sobre el ascenso», dijo ella, «a la luz de las nuevas circunstancias». Douglas asintió con el rostro serio. «Estoy de acuerdo. La cultura corporativa se basa en la confianza. Si una persona es capaz de mentir tan fácil y sistemáticamente, surgen dudas sobre la veracidad de sus informes de trabajo». «No puedes hacer eso». Elliot parecía conmocionado. «¿Solo porque mi esposa montó una escena? No,
dijo Valerie con firmeza. No es por la amo, es porque has mentido durante años. A mí, a toda la empresa, incluso a tu esposa. Las mentiras sobre tu pasado son una cosa, pero presentar a tu esposa como una sirvienta para mantener esa mentira es algo completamente diferente. Se volvió hacia Maddie. S.R.A. Thornton, le pido disculpas por lo que ha tenido que pasar. Gracias, respondió Maddie en voz baja. Pero no espero disculpas, solo quería que se supiera la verdad. Valerie asintió con respeto. Elliot, será mejor que te vayas, dijo, volviéndose hacia él. Te espero mañana a las 9 en mi despacho. Hablaremos sobre tu futuro en la empresa. Si es que lo tienes, añadió Douglas en voz baja. Elliot parecía como si le hubieran golpeado. Abrió la boca para decir algo, pero luego la cerró, comprendiendo la inutilidad de seguir protestando. Lanzó una mirada llena de odio a Maddie y salió de la habitación dando un portazo. Se hizo el silencio. Maddie sintió un extraño vacío, como si junto con el peso de la mentira se hubiera ido una parte de ella misma. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Valerie tras una pausa. No lo sé, respondió Maddie con sinceridad. Creo que mi matrimonio ha terminado. Quizás terminó hace mucho tiempo, pero no quería admitirlo. Miró por la ventana, a las luces nocturnas de Aberdeen. Quizá vuelva a trabajar de enfermera. Lo echo de menos. Es una profesión digna, dijo Valerie con seriedad. Mi padre era enfermero. Salvó más vidas que todos los altos ejecutivos juntos. Maddie sonrió, la primera sonrisa sincera en toda la noche. Gracias. Significa mucho para mí. Cuando regresaron al salón de banquetes, muchos invitados ya se habían marchado. Elliot no estaba por ninguna parte. Sin embargo, Fraser Mackenzie seguía allí, esperando junto a la salida. ¿Todo bien?, preguntó él, acercándose a Maddie. No del todo, respondió ella, pero lo estará. Ha sido muy valiente, dijo él con respeto. No todo el mundo es capaz de hacer algo así. No es valentía, negó Maddie con la cabeza. Solo estoy harta de vivir una mentira. Salieron juntos del hotel. El aire nocturno era fresco y agradable, refrescante después del ambiente sofocante de la sala. ¿A dónde vas?, preguntó Fraser. ¿A casa? Maddie se lo pensó. Casa, el lugar que había compartido con Elliot durante todos esos años, un lugar impregnado de mentiras y falsedad. ¿Podría volver allí ahora? Creo que iré a casa de una amiga, dijo finalmente. No creo que sea buena idea ver a Elliot hoy. Es sensato, asintió Fraser. Voy a llamarle un taxi. Mientras esperaban, Maddie volvió a sacar la foto de Elliot con sus padres en su mansión. Ahora la miraba con otros ojos, no con la amargura de la traición, sino con comprensión. A pesar de todos sus privilegios, Elliot siempre había sido una persona insegura, desesperada por obtener aprobación y reconocimiento, tan inseguro que se había creado una personalidad completamente falsa para conseguir lo que creía que se merecía. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo Maddie mirando la foto. Si hubiera sido sincero desde el principio, todo podría haber sido diferente. La gente lo respetaría por sus logros reales, no por una historia inventada de superación. La gente siempre necesita héroes, respondió Fraser pensativo. Historias de superación de las circunstancias, de lucha y superación. Pero la verdadera fuerza no está en tus orígenes, sino en quién eres realmente. El taxi se acercó y Maddie se volvió hacia Fraser. Gracias por tu apoyo, dijo. Ha sido importante para mí. De nada, sonrió él. Y, Maddie, sea cual sea tu decisión sobre el futuro, recuerda que te mereces honestidad y respeto. Ella asintió con la cabeza, sintiendo cómo una tranquila confianza se extendía por su pecho. Lo sé, y nunca lo olvidaré. Sentada en el taxi que la alejaba del hotel, de Elliot, de una vida construida sobre mentiras, Maddie contemplaba Aberdeen pasar por la ventana, la ciudad que siempre había amado, la ciudad donde había crecido, estudiado y trabajado,
la ciudad que era su verdadero hogar.